Espero que tengan todos ustedes que nos están haciendo favor de seguir estos video podcasts en los que hemos estado tratando de hablar de desarrollo comunitario. Hemos coincidido en la red nacional en que el desarrollo comunitario de repente parece no tener los suficientes reflectores y poder estar hablando continuamente, constantemente de términos, de materias, asignaturas o cosas que están pasando allá afuera y que inherentemente tienen que ver con el desarrollo comunitario. Es parte de la idea de poder estar haciendo estos videos. El día de hoy, la verdad es que para mí con mucho gusto invitamos a la maestra Verónica Morales, ahorita la vamos a presentar. Y pues bueno, ella es docente de aquí de la Ingeniería en Desarrollo Comunitario del Tecnológico de Zongolica. Y pues bueno, ella ya tiene un amplio repertorio de tanto de asignaturas como de experiencia en lo que va de la formación de los egresados de la Ingeniería en Desarrollo Comunitario. Así es que sírvanse en dejar sus comentarios para la maestra. Hace unos días tuve la oportunidad de poderla invitar a esta participación, en este diálogo, en esta charla. Maestra Verónica, muchas gracias. Muchas gracias no, por nada, gracias, al contrario. Es difícil para mí de repente presentar a las personas porque siento que me quedo corto. Créanme que lo hemos manifestado en otros momentos. Mi respeto, mi admiración por su persona, por su amplia trayectoria y temas diversos que usted ha manejado aquí en la academia. Imaginémonos que es una tercera persona. Si tuviéramos que describir a Verónica Morales, ¿cómo lo haría usted? Bueno, Verónica Morales es una mujer en este sentido que desempeña diferentes roles. Aquí desempeño un rol como docente, como investigadora, como tutora, como miembro de la academia, pero principalmente pues como antropóloga social. Mi definición académica que eres antropóloga social. Bueno, hice la licenciatura en la UAM Iztapalapa, estudié la licenciatura de antropología social, posteriormente hice una maestría en antropología social en un centro de investigaciones que se llama CIESAS, en el Distrito Federal en ese entonces. CIESAS Distrito Federal, ahora es Ciudad de México. Maestra, si tuviéramos que preguntarle a Verónica, ¿cuál considera que ha sido la actividad que más le generó una fortaleza a su formación profesional? Bueno, cuando trabajé hace años para una ONG y entré con ese puesto, coordinadora de indicadores de desarrollo transformador. Entonces, cuando yo inicio, lo que más me marcó es que me dieron una cajita y me dijeron, bueno, este es tu primer trabajo, tienes que sistematizar esta información, que era información que ellos habían recopilado de campo y que yo tenía que hacer un informe. Entonces, ahí fue un reto bien importante porque era información que yo no había recopilado, información que habían hecho otros y que me marcaba la diferencia si me quedaba o no en ese trabajo. Y lo más importante fue que como parte de la capacitación, entrando, me enviaron a capacitarme en la cuestión cuantitativa, porque como antropóloga yo he sido más quali, más percepciones. Y cuando me capacitan en lo cuantitativo, me doy cuenta de la magnitud que tiene la investigación mixta. Entonces creo que de ahí me marcó, obviamente yo siempre me voy a inclinar más por lo quali, pero cuando ya combinas lo cuantitativo con lo cualitativo, creo que es muy importante y ahí me marcó, pues siempre estoy pensando en investigación mixta, no solamente desde la antropología social, sino ya, digamos, aplicando a una realidad ambos métodos. Entonces creo que esa es la experiencia que más me marcó cuando me pidió un reto que yo no estaba a lo mejor preparada porque mi formación siempre ha sido quali y cuando ya me mandan a capacitar y me entrenan para hacer eso y entrego el primer informe, que me acuerdo que entregué un informe casi como tesis, ¿no? De 50 cuartillas y luego me dijeron, no, hágalo más breve, ¿no? Y entonces ahí ya fue cuando comencé, digamos, a aprender a hacer estos informes para distintos públicos y luego ya terminé sintetizándolo en unas pocas hojas, ¿no? Entonces creo que eso es lo que más me marcó, enfrentarme a una realidad que yo no traía desde la escuela y aprender en la marcha lo que es la investigación mixta, ¿no? ¿Cómo se ha transformado la ingeniería desde que usted ingresa al día de hoy? Bueno, hubo un cambio de plan de estudios, esa es la parte importante. Yo cuando entré con la generación en el 2010, ¿cómo se ha transformado la ingeniería desde que usted ingresa
al día de hoy? Bueno, hubo un cambio de plan de estudios, esa es la parte importante. Yo cuando entré con la generación en el 2010, tenían un plan de estudios diferentes, donde tenían, no recuerdo bien las materias, pero tenían materias muy distintas a las que hoy tenemos. Y también lo que más recuerdo es que en ese tiempo los chicos salían a campo ya hasta su residencia. Es decir, no tenían como una previo, ¿no? Su investigación de residencia era como de las primeras. Sin embargo, ya cuando comenzamos en 2015, por ahí cuando hubo el cambio de programas, 2016, entra toda esta, la retícula cambia y entra también los proyectos integradores. Y entonces los chicos ya desde tercero, cuarto comienzan a tener práctica y yo sí comencé a ver una diferencia muy fuerte entre las generaciones anteriores al plan, que eran 2016, ahora estas que estaban con proyectos integradores, porque teníamos, los chicos comenzaban desde segundo o tercero a salir a campo, a hacer prácticas, y entonces cuando llegaban octavo ya iban con bastante práctica. Entonces creo que esa es la diferencia, sobre todo el salir al trabajo de campo, implementar y poder redactar ya con experiencia previa a redactar un informe técnico siendo la primera vez que salen a campo. Esa es la diferencia más marcada que yo veo antes del 2016 y después del 2016 en las generaciones. ¿Cómo ha sido esta evolución en el que de repente me comentaban, por ejemplo, en otros tecnológicos, en los foros de discusión que hemos tenido y demás, el estudiante o egresado de desarrollo comunitario de repente se pierde en el que soy agrónomo, soy sociólogo, soy proyectista, ¿qué hago? ¿Cuál es mi función? En este sentido, ¿qué es lo que el chico o chica debe de entender sobre la sociología? ¿Qué es lo que en esencia él se tiene que llevar? ¿Cómo ha sido esta evolución en el que de repente me comentaban, por ejemplo, en otros tecnológicos, en los foros de discusión que hemos tenido y demás, el estudiante o egresado de desarrollo comunitario de repente se pierde en el que soy agrónomo, soy sociólogo, soy proyectista, ¿qué hago? ¿Cuál es mi función? En este sentido, ¿qué es lo que el chico o chica debe de entender sobre la sociología? ¿Qué es lo que en esencia él se tiene que llevar? Bueno, sí, si tú ves la retícula de desarrollo comunitario, son 46 materias actualmente y una parte obviamente son las comunes o que lo definen como un ingeniero y otras vienen siendo la parte biológica y luego viene la parte social y luego viene como la parte aplicada. Entonces, cuando tú tienes una mayoría de materias que se enfocan a diferentes disciplinas, entonces tú tienes un ingeniero en desarrollo comunitario multidisciplinario, más bien debería ser ingeniería multidisciplinaria. Entonces los alumnos no es que se pierdan, sino que saben mucho, pero no saben cómo aplicarlo. Entonces lo que deben de hacer es, uno, el área en que ellos predominan o destacan más, porque hay algunos que les va a gustar mucho lo social y otros que no les va a gustar lo social. Les va a gustar más lo biológico, por ejemplo, que se van más hacia cuestiones con lo forestal, otros que les va a gustar más lo aplicado, la tecnología aplicada. Entonces, los alumnos, yo creo que aquí, en lugar de perderse, deberían de escoger cuál es en lo que les gusta más, qué es lo que quieren desempeñar. El gran reto es cuando lo ponen en un currículo vitae, ¿no? Porque muchas veces no saben, digamos, cómo proyectar su currículum como un ingeniero. Digo, a ver, hagan su currículum y ponen una serie de cosas que no destacan. Por ejemplo, ponen diagnósticos de campo, ¿no? O diagnósticos comunitarios. Bueno, eso cómo lo vas a trasladar en tu CV. Entonces tú tienes que poner desde el diseño del diagnóstico, la implementación o la evaluación del diagnóstico. Y muchas veces creen que las actividades van a brillar dentro de un currículum, la experiencia, pero más bien deben de enfocarse en qué saben hacer y qué les gusta. Y tienen tres áreas bien importantes: la biológica, la social
y la de tecnología aplicada. Entonces, pero ahí es una parte importante de nosotros como docentes, decirles, tú vas a ver toda esta gama de matrícula, tu matrícula está así, tienes muchas materias y todas son partes, yo les digo a los alumnos, son parte de una película. En el primer año vas a ver una parte, después vas a ver el desarrollo de la película y obviamente al final vas a ver y todas las vas a retomar. Y lo que pasa es que los chicos no lo ven como un sistema holístico, lo ven como solamente materias que parecen no tener relación. Y yo creo que por eso se pierden. Es nuestra obligación como docentes ir como aterrizando toda esa gama de 46 materias, cómo las vas a aplicar allá afuera en el mercado de trabajo. Es curioso porque el semestre pasado tuve la oportunidad de estar en el Tecnológico Cintalapa en Chiapas y precisamente hacíamos una serie de análisis ahí con los compañeros maestros y tu servidor y precisamente discutíamos fortalezas y debilidades que estábamos identificando en Cintalapa, ¿no? Pero les decía, es que es lo mismo que nosotros vivimos en Soboica, ¿no? Es exactamente lo mismo. Entonces empezamos a hacer una actividad en la que reorganizamos toda la currícula y empezamos a separar precisamente las materias hacia qué áreas se perfilaban, ¿no? Las biológicas, las económicas, ¿no? Las económicas, obviamente las sociales, y luego venía ingeniería aplicada. Y la ingeniería aplicada veíamos que el análisis era, muchos de los egresados, incluso de los estudiantes, piensan que esta carrera se trata de hacer diagnósticos. Y decíamos, no, espérame, sí haces diagnósticos, pero no es tu razón de ser. El diagnóstico es la primera parte, ¿no? Del llegar a una comunidad, de hacer el análisis, de identificar, pero ¿qué sigue después del diagnóstico, no? Y retomando el tema del CV, muchos chicos de repente comentan, ¿no? Es que yo ya hice un diagnóstico. Sí, pero diagnosticar es apenas la primera parte, ¿no? Falta hacer un plan, falta hacer una estrategia, falta programar, falta ejecutar y luego la evaluación y luego la corrección, la implementación de indicadores y cómo mides, ¿no? Los éxitos o mejoras que deba de tener el programa o el plan que hayas realizado con base en los proyectos que van a darle solución a todo eso que estás mencionando. Entonces el diagnóstico pareciera que es como que la razón de ser. Y incluso platicaba yo con los compañeros de promoción y de difusión y me decían, es que platícame qué es lo que hacen. Y decía, es que está súper complejo porque hacemos tantas cosas, pero va a partir del yo que quiero como profesional, como profesionista. ¿Qué es lo que yo quiero? A mí me gustan mucho los verdes y pues me voy a encaminar hacia todo lo que tiene que ver con esas materias, ¿no? La zoología, la botánica, la fisiología, etcétera. O me encanta la parte participativa, la parte de dinámica social, la parte en la que hay que organizar grupos y ver qué es eso es lo mío, ¿no? Hay chicos que me han dicho, yo con gente, la verdad, no quiero, no se me da trabajar, ¿no? Y son chicos que hoy en día me he encontrado en la CONAM, hace no mucho tuve la oportunidad de estar con la CONAM, y son egresados de IDC que están en CONAM y que no están haciendo organización comunitaria humana, pero sí están haciendo organización comunitaria de entes inanimados, pero son al final entes vivos, ¿no? Especies forestales, zacates, pastos y demás, que es con lo que están trabajando ahorita para inhibir un poquito o combatir un poquito los incendios forestales. Y decía yo, claro, pues es que de eso se trata, ¿no? Es que si te fijas, bueno, dentro de la matrícula antes estaba en quinto y ahora está en cuarto, diagnósticos comunitarios. En las generaciones pasadas se daba hasta el quinto semestre y ahora está en cuarto semestre, ¿no? Con estos cambios del programa. Y precisamente en el cuarto semestre es la mitad de la carrera. Pues por eso creo yo que muchos lo toman como el parteaguas. Y sí podríamos decir que IDC es antes de diagnóstico y después de diagnóstico. Sin embargo, la demanda que hay afuera en el mercado de trabajo no es solamente hacer diagnósticos, sino es el análisis de los datos que obtuviste. Y eso también es una diferencia muy marcada entre las generaciones anteriores. Son muy buenos aplicando herramientas, obteniendo datos para el diagnóstico, pero se quedaban ahí. Y ahora, una vez que hubo el cambio de la retícula y con los proyectos integradores que se tenían que hacer informes, se enseñó un poco más o se implementó el análisis de los datos, a ver qué estás obteniendo de ese diagnóstico. Y entonces vienen estas materias complementarias como son taller de planificación regional o taller de desarrollo comunitario,
donde también tienes que saber hacer un informe con toda esa información que tienes, ¿no? Entonces yo creo que por eso a veces se pierden o creen que es como el ombligo de desarrollo comunitario. Sí, como que nos identificamos más, más con eso, ¿no? Sí. A mí me gustó mucho una tesis que usted trabajó sobre factores de migración. Lo hemos trabajado en conjunto, otro director y yo, que tuvimos tesis que era sobre redes, migración y redes. Hubo otra también sobre migración hacia Estados Unidos. Y ahorita la última que tiene apenas, bueno, que se tituló el año pasado, sobre el impacto de las remesas en la comunidad y en la familia, ¿no? Son las tres, pero ya tenemos más, digamos, ya llevamos 3 tesis con el tema de migración. En sustentabilidad tienen su nombre y pues bueno, al final de cuentas son fenómenos poblacionales. Y cómo los entendemos, cómo los identificamos, sí como una fortaleza, como una oportunidad o incluso como una amenaza, ¿no? Unos factores de problemas que se están causando hacia el interior de las comunidades con una transformación cultural, con una transformación de visiones holísticas completas. Pero por otra parte es innegable que una remesa, que la migración juega un papel importantísimo en el desarrollo económico de las familias. Bueno, si lo vemos, llevamos una materia que es precisamente sociología rural y ahí habla de los factores endógenos y exógenos de la comunidad. Y ambos entran la migración como un factor exógeno y como un factor endógeno. Entonces, la migración puede verse desde muchos ámbitos, desde las remesas, desde la gente que migra, de los receptores o los expulsadores. Y es un factor importante con esta tesis que lo hizo Claudia Lidia. Ella llega a analizar, bueno, qué tanto influye o qué tanto es un factor dentro de la comunidad y cómo contribuye al desarrollo comunitario, ¿no? Entonces, ahí es cuando la parte importante, tú analizas un fenómeno social, pero tienes que verlo cómo impacta el desarrollo de la localidad. Ahí es la diferencia entre un sociólogo y un desarrollo comunitario. Entonces, esa es la parte importante que deben de hacer los alumnos, siempre pensar en las esferas del desarrollo, la parte ecológica o la parte ambiental, la parte cultural, la parte política y la parte económica. Entonces, cuando ellos comiencen a ver que el desarrollo tiene esas 4 esferas y dentro de esas 4 esferas hay un sinnúmero de temas que ellos pueden aterrizar, entonces verán al ingeniero de desarrollo comunitario como un profesional muy completo, porque el desarrollo comunitario es como multidisciplinario y los chicos o nosotros no hemos aprendido a ver que dentro del desarrollo comunitario tiene muchas disciplinas. Y prueba de ello es la academia, que cada uno tiene un perfil diferente y nos completamos, ¿no? Está el biólogo, están los ingenieros en desarrollo comunitario, estamos en este caso antropólogas o sociólogas que están trabajando en conjunto. Entonces, cuando aprendamos que esa es la riqueza de desarrollo comunitario, entonces creo yo que se puede todavía muchísimo más aplicar al campo. Puntualizaba en una ocasión una charla que me invitaron, decía que la gran importancia del desarrollo comunitario multiformacional es que esto no termina aquí y nosotros tenemos deber. Puntualizaba en una ocasión una charla que me invitaron, decía que la gran importancia del desarrollo comunitario multiformacional es que esto no termina aquí y nosotros debemos desarrollar una capacidad incluso en la que nos demos cuenta que no basta con esto. Aquí, para hablar de desarrollo comunitario, como que la ingeniería no da tiempo, pero se queda corta, ¿no? Porque bien lo puntualiza, maestra, hay un mundo y varios universos allá afuera de temas complejos, difíciles de tratar, pero que sin duda necesitamos como ingenieros ir, y cuando llegas, a mí me pasó, cuando llegas a una comunidad y te dicen, es que queremos esto, y te quedas, es que yo soy especialista en esto. Sí, pero pues es que eso aquí no hay, lo que hay es esto.
te tienes que meter a quizá no especializarte, pero siempre parte del tema o buscar los conductos, los canales necesarios para solventar lo que ellos te están diciendo, ¿no? La gran diferencia de antes es que me parece que antes era de no, eso necesitas, pero yo traigo esto, ¿quieres esto? Y hoy en día se nos están abriendo las cartas, por ejemplo, en el caso del programa de producción para el bienestar, entre otros, que están dando carta abierta a los técnicos para que identifiquen y a partir de eso empiecen a trabajar, ¿no? Que era algo de lo que platicaba yo con la bióloga Adriana de Saber, y precisamente ellos están haciendo eso, identificando y tratando, lo que hace un médico. Sí, es que no debemos de olvidar que es una ingeniería, el que se las ingenia, el que resuelve un problema. Y esa es la diferencia con otras áreas, porque los chicos tienen un sinnúmero de problemas que hay dentro de las localidades o de la comunidad, y esos problemas, ¿cómo los van a resolver? Es como decías, este caso de la migración. Es decir, no solamente es describir cómo está afectando o cómo impacta o cómo beneficia lo positivo y lo negativo de las remesas dentro de la comunidad, sino cómo puede orientarse a resolver los problemas de la comunidad. Esa es la diferencia entre, por ejemplo, un antropólogo que documenta, que describe, que hace etnografía, a una ingeniería en desarrollo comunitario, que en este caso hace sus propuestas, hace sus recomendaciones, y ahí es cuando comienza a trabajar directamente con la comunidad. Tú puedes hacer propuestas para resolver o implementarlas. Depende de quién te contrate o qué quieras hacer tú, ¿no? Por ejemplo, acá como los técnicos de Sembrando Vida, que obviamente lo llevan a la práctica. Pero a lo mejor si estás en una consultoría o si estás trabajando para el municipio, son cuestiones muy diferentes. Sí, puntualmente te dicen qué quieren, qué necesitan y para cuándo. ¿Y para cuándo exactamente? Claro. Este tema de la migración se empata muy bien con otro tema que usted ha trabajado mucho y pertinente, prudente y necesario, la mujer. Híjole, pues es un tema que, bueno, a mí me apasiona. Debo de confesar que no. Este tema de la migración se empata muy bien con otro tema que usted ha trabajado mucho y pertinente, prudente y necesario, la mujer. Híjole, pues es un tema que, bueno, a mí me apasiona. Debo de confesar que no empecé estudiando las mujeres, más bien yo en mi maestría hice el enfoque de género, pero hacia las masculinidades, precisamente porque yo leía mucho y se hablaba mucho del tema de mujer, pero yo decía, bueno, y la otra parte, lo masculino, las masculinidades, ¿dónde están? Entonces ahí es cuando me inicié en este enfoque de género. Sin embargo, cuando llego acá, comienzo a ver lo importante que son tener una ingeniería en la que predominan las mujeres, ¿no? O sea, la matrícula, siempre entras al grupo y 20 mujeres, 5 hombres, ¿no? O un hombre, 6 mujeres. Entonces ahí es cuando comienzo a ver este tema de la mujer y comienzo a estudiar, ¿no? Uno de los efectos me llamaba mucho la atención que las primeras generaciones y todavía algunas son las egresadas o las alumnas son, la primera generación que se titula dentro de su familia o la primera ingeniera dentro de la comunidad. Entonces, eso es lo que a mí me llamó la atención para hablar de las mujeres en el desarrollo. Y obviamente, pues esta condición política de hablar del feminismo. Y entonces, pues el tema de mujer a mí me parece muy importante dentro de la carrera y por eso lo retomo, hablar de las mujeres o de las ingenieras y de que cómo están viendo su propia comunidad. Entonces, para mí siempre las alumnas cuando comienzan a trabajar o cuando comienzan a destacarse, me llama mucho la atención. Me comenzó a llamar mucho, por ejemplo, en los sabatinos, que muchas eran mamás solteras y se enfrentan a todos estos roles, a estos retos. Otras que son, digamos, que tienen que negociar con su familia, con sus esposos o hasta con ellas mismas el papel de ser ingenieras o venir a estudiar. Entonces yo sí soy muy cuidadosa en decir si son mujeres empoderadas o no, pero el tema de mujer está muy latente tanto en la carrera o como fuera de la carrera, porque estamos hablando de comunidades indígenas o comunidades donde el papel de la mujer era netamente privado. Y entonces cuando se vuelve público, ¿qué haces en la vida pública?
Entonces, de ahí por eso el tema importante de mujer. Digamos que la realidad, yo me quería ir a la masculinidad y de repente entro aquí y veo todo la importancia de la mujer, entonces ¿por qué no hablar, no? Es que inherentemente van de la mano, ¿no? O sea, sí, es un enfoque de género, tienes que hablar de feminidades y de masculinidades al mismo tiempo. sí, sin embargo, sí me parece que de repente como que pareciera que se convirtió en un tema injusto, porque lejos de hablar de igualdad, ya había un peso, por lo menos en el discurso, ya había un peso más a hablar sobre feminidades y no sobre masculinidades, ¿no? Más oportunidades, entre comillas, para la mujer. Pero lejos de ese discurso, sigue siendo pertinente hablar de la importancia del papel, el rol que juega la mujer. Es inevitable pensar que una mujer, una vez que deja su trabajo, una vez que sale de la escuela, al igual que cualquier varón, se enfrenta a otras realidades que tienen que ver con sus roles familiares o con sus roles en el grupo en el que se encuentren, ¿no? O necesidades. O necesidades. Sí, porque, por ejemplo, yo como antropóloga y de ciudad, pues soy muy distinta a mis alumnas que viven en una comunidad distinta a mí y que además algunas de ellas son indígenas o no lo son. Entonces, cada mujer es distinta y va a tener nuevas necesidades, nuevos problemas. Por eso es importante hablar de mujeres en plural, de feminidades en plural, porque no hay una sola mujer, no hay un solo empoderamiento, van a ser muy distintos. Claro, y también obedece a factores culturales, a factores sociales, a factores etarios, ¿no? A factores incluso de oportunidades, de limitantes que la misma mujer se ha enfrentado partiendo de ya sea del nivel socioeconómico o ya sea partiendo del número o de la posición que te tocó en el rol de la familia. No es lo mismo la hija mayor que la hija menor, sí. ¿no? Entonces, desde ahí también incluso hay unas inequidades debatibles, ¿no? Debatibles, pero al final no dejan de ser importantes, porque el hombre, creo yo, ya tiene su privilegio en el sentido de terminar clases, llegar a casa y ya, ¿no? En muchos núcleos familiares. Pero la mujer no, la mujer termina el mismo rol que el varón, pero llega a desarrollar otro rol, ¿no? Ayer tenía yo la oportunidad, tuvimos un evento en Cruz Roja, una conocida, tiene 33 años, y yo le decía, bueno, ¿y cómo te está yendo, no? Porque se me hace muy raro que estás entrando a la ideología naturaleza de Cruz Roja, que es absorbente, que es compromiso de estar ahí, capacitarse y demás. ¿Y cómo la estás viviendo tú? ¿No? Le preguntaba. Y me decía, la verdad es que sí me está costando mucho trabajo, porque ya empecé a discutir con mi marido, no discutir de pelear, sino discutir el rol, ¿no? De, oye, pues sí, pero ¿qué onda en la casa, no? Pues es que ya te fuiste tantos días y ya hiciste esto, ya hiciste lo otro, y aquí, ¿qué onda, no? Y me comentaba ella, dice, es que un día yo le dije a él, que no se te olvide que yo entré a Cruz Roja porque tú me lo propusiste, porque tú me dijiste que querías que yo creciera, que me ocupara, y ahorita pareciera que ya no estamos de acuerdo, ¿no? Y es interesantísimo ese tipo de roles, pero que siguen necesitando reflectores importantes. El hablar de las mujeres en desarrollo comunitario no es coincidencia. Tienes que considerar todas estas variables que decías, la edad, la posición económica, la familia. Y pues yo creo que el tema de mujeres da para mucho y en desarrollo comunitario todavía hace falta voltear a ver nosotros como docentes a nuestras propias alumnas. Yo tengo muchas historias de mis alumnas que tienen que negociar incluso ir a clases de sabatino. Me acuerdo que a mí me impresionó cuando en los primeros semestres que entré aquí, allá por del 2012 en Zongolica, que la carrera estaba en la tarde y de repente ya no llegaban alumnas o no hacían cosas y tareas, actividades, y les preguntabas que por qué no y decían que porque sus papás no las dejaban asistir a la escuela en la tarde. Entonces ahí es cuando yo así como que choqué con la realidad en que yo vivía. O que yo creía desde mis privilegios, de que pues yo nunca negocié con mi familia ir a la escuela, era algo que se tenía que dar. Pero acá me comencé a topar con eso, que las alumnas tenían que pedir permiso, tenían que negociar con sus en sus distintas posiciones, y ahí es cuando yo me volteo a ver primero a mis alumnas y luego el contexto. Y cuando analizo eso, veo que el país todavía tenemos mucho que avanzar. Y si nos ponemos a ver dentro del instituto,
pues estas cuestiones de género que se han introducido poco a poco, la unidad, la certificación en la norma y todo esto. O incluso yo recuerdo, ¿no? Que siempre cuando, a lo mejor si ahorita les dijeras a las docentes quiénes son feministas, creo que 3 levantarían la mano, ¿no? Sí. Incluso para mí, yo me quise subir al barco porque de verdad comparto algunos pensamientos y sobre todo de las primeras corrientes, ¿no? Y dije, sí, claro, tiene mucho sentido, pero llegó el momento en el que dije, no, ya no puedo, ¿no? Ya soy hombre, ¿no? Y desde ese sentido, tengo unas amigas que me han dicho, ¿y eso qué tiene, no? Si estamos defendiendo. Sí, pero es que hay otro sector que ha desvirtuado como que mucho el mensaje, y si no eres, entonces no puedes opinar, ¿no? Ahora sí cágase para allá tantito y déjenos a nosotras con nuestro tema, ¿no? Es siempre polémico, siempre lindo, pero al final de cuentas lleno de aprendizaje por muchas cosas, por seguir explorando, investigando, que creo que esa es la parte en la que yo concluía que la importancia de su trabajo, maestra, porque al final de cuentas no vamos a terminar, ¿no? Pero necesitamos ponerlo en el radar, necesitamos poner estos temas en la mesa. Son pertinentes, son prudentes, son necesarios, porque también el varón en el entorno urbano y en el entorno rural, pues debemos de ir comprendiendo que ya no, ya nunca debió haber sido como en el pasado, no debió haber sido así, lo fue, pero tenemos que ir también entrando en estos procesos de desaprendizaje para irnos empoderando de cosas nuevas y de comprender que el valor intrínseco de las personas es eso, tu capacidad, tu competencia y ya, no tu género, ¿no? Sí, no, pues necesitamos todavía de construir muchas cosas y reconstruirnos, ¿no? En las cuestiones de género, sí, ahí estamos a años luz. Sobre el trabajo que realizó con 2 estudiantes, no recuerdo si eran de Songolica o de Tequila, pero que trabajaron con la canasta del Bien Comer, proyecto de Conavio. Bueno, este tema de la canasta del bien comer, obviamente vimos una convocatoria, en este caso el líder del cuerpo académico en su momento, que es el doctor Julio Díaz José. Él hizo el proyecto, lo sometió a Conavio, y entonces después el reto era encontrar a los estudiantes involucrados que estaban precisamente haciendo residencias y que quisieran trabajar en el proyecto. Pues elegimos a 2 estudiantes como, digamos, dentro de su desempeño, eran muy sobresalientes. Sí eran líderes dentro de su comunidad porque son de comunidades dentro de Tequila y eran chicas muy proactivas. Entonces fueron como las características, porque lo importante es cuando tú tienes un proyecto financiado es cumplir en los tiempos, pero también cumplir con la información que se necesita recopilar. Entonces eso es lo que vimos. Y pues esa generación, volvemos a lo mismo, había más mujeres que hombres y seleccionamos, bueno, primero les preguntamos, dijeron que sí, y creo que fue algo de las cosas más atinadas que pudimos haber hecho como selección de las estudiantes, porque ellas conocían la comunidad, otras son madres de familia, y podían convocar a otras mujeres, porque sobre todo había varias actividades. Una era el trabajo de campo que se hizo de recolecta de especies, de quelites, de fauna, como las popocotocas, y también otra era convocar a talleres con las mujeres para seleccionar el plato del bien comer, y otra, hacer la propuesta de la canasta con diversas recetas dentro de la comunidad, porque ellas son nahuablantes. Entonces hicimos un recetario bilingüe, y también eran mujeres que entran a la cocina. Tú necesitas la experiencia de la cocina para poder hacer ese recetario. Entonces, ya una vez que se hizo la propuesta y sobre todo el papel del doctor Julio ahí en el prototipo de la canasta. Después, por ejemplo, lo que se hizo fue dibujar la canasta. Entonces creo que ahí se combinaron muchas cosas del trabajo de campo de esta riqueza,
y pues sobre todo el trabajo de las estudiantes que se desenvolvieron, hicieron talleres con mujeres, fueron a ver a la nutrióloga de la comunidad. La parte más difícil fue sentarnos a hacer el recetario, porque la forma en cocinar o los procesos propios de la comunidad, cómo lo escribes, cómo lo redactas, traducir a ya un texto. Y esta parte que tienen las mujeres que dicen que echan la cebolla al aceite y para probar o medir si está muy caliente o no, ya es lo suficiente para comenzar a guisar. Y entonces hacían todo ese proceso y yo les decía, a ver, pero explíquenme cómo es, ¿no? Entonces tuvimos que ver recetarios, me acuerdo que vimos la estructura, el formato de muchos recetarios, estuvimos luego pasar de lo que te decían las mujeres, porque pues las mujeres, sobre todo las generaciones anteriores, pues no tienen medidas, ¿no? De todo es a puño, a mano, a lo que te ven, al sabor. Entonces pasar esas experiencias o esa forma de cocinar a un escrito, para mí significó un reto bastante importante. Y creo que el trabajo de ellas fue en poderlo traducir o poder plasmarnos lo que estaban diciendo las señoras en la receta o cómo lo cocinaban desde pues, su riqueza de conocimiento tradicional, pues fue muy importante. Me gustó mucho trabajar el tema, fue un tema importante a nivel de las canastas, porque fuimos de las 12 que se eligieron a nivel nacional, ¿no? La canasta del tecnológico de Zongolica, la propuesta. Y lo que se recopiló de información, y todavía tenemos ahí el recetario, ¿no? Tenemos una parte que se entregó a la Conavio, que tiene todos los derechos de la información, pero otras que también nosotros pudimos rescatar y recopilar y traducir, pues ahí está. Entonces ese trabajo creo que es uno de los que a mí personalmente me ha gustado más trabajar, y trabajar con Valeriana y con Cristel fue muy interesante, y sobre todo, por ejemplo, cuando mostrábamos en una feria que se mostró el proyecto, ellas al vestirse con su traje tradicional y luego presentar las recetas desde el conocimiento tradicional o estos alimentos que son propios de la zona, pues tiene una riqueza para mí como antropóloga, pues muy importante, pero también como, digamos, como su asesora, ¿no? Verlas liderar, mostrarse, ellas se revaloraran, y creo que fue pues bastante importante para mí, ¿no? Que fueron transparentes, ¿no? Fueron ellas. Sí. Eran ellas. Sí, como mujeres cocineras, como mujeres de la comunidad. Pero ahora con un conocimiento formal, por así decirlo, pero seguían siendo ellas, ¿no? A veces en filosofía decían, bueno, es que cuando tú te paras en un escenario ya no eres tú, ya es un personaje. Y en este caso el investigador muchas veces juega esa vina, ¿no? Porque por una parte estás tú y por otra parte está el investigador. Y lo interesante de ellas era precisamente eso que usted puntualizaba, ¿no? El hecho de que ellas fueran actores clave de la cocina, que eran las actoras que iban y compraban, que conseguían, ¿no? Que decían, no, esta no, porque creo que esta es mejor, ¿no? Esos simples detalles de conocimiento. Si a mí me dicen, sí, le ponemos ajo, ¿no? Yo te la compro, te la creo que le pones ajo. Y habrá quien te diga, no es cierto, ellos no usan ajo porque no tienen ajo, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, el simple hecho de no caer a esa falsedad, ¿no? De las recetas. Me ha pasado, por ejemplo, en Puebla me tocó un caso con tetechas, que es como una flor del cactus. Y preparan una sopa bien rica, ¿no? Me encanta que llego y pregunto, ¿no? ¿Cuál es el platillo de aquí, no? Pero llegué a un lugar en una zona desértica, en los límites de Puebla y Oaxaca, en los que me estaban enseñando la carta y tenían mojarra, ¿no? Digo, esto es desierto, ¿no? Es una zona muy árida. ¿De dónde la mojarra, no? Y no tenía sentido. Yo vengo de esa región, de la zona del puerto y demás. Pues para mí una mojarra pues es lo que de por sí conozco, ¿no? No tenía sentido para mí, ¿no? Llegar y comer mojarra, que probar otra cosa. Pero curiosamente no lo ofrecían. Incluso yo pregunté, oigan, pues, ¿qué pasa con un platillo de este tipo?
Y me dijeron, pues tenemos tetechas. ¿Qué es eso, no? ¿Qué es una tetecha, no? Y me explicaron, ¿no? Lo que era, cómo se daba, cómo la cosechaban. Y dije, quiero, ¿no? No sé a qué sabe, ni tengo la más mínima idea, no me lo imagino, pero pues es una flor de cactus. Y me lo sirven, que le muelen jitomate y demás como cualquier sopa, y lo pruebo. Estaba delicioso, ¿no? Estaba muy rica. Al grado de que les dije, pero bueno, el punto de esto es que me decían, es que esta comida es de nosotros, no es para vender, no es a la carta, es comida de nosotros. Pues si me pueden dar otro. El caso es que me terminé comiendo tres platos de sopa y ya no elegí nada de la carta, ¿no? Para mí no tenía sentido. Entonces, muchas veces lo que nos está sucediendo es que como que empezamos a desplazar con el afán de competir, me parece, o no propiamente de competir, pero sí con el afán de ofrecer algo popular a lo que la gente popularmente está acostumbrada al momento de hacer turismo. Tiene mucho sentido que ellos ofrecían pues mojarra, ¿no? Que no sé, el arroz, no sé, que aunque el arroz se consume en muchos lugares, pero propiamente el arroz no necesariamente es nativo ni es regional. Entonces, eso fue lo que a mí me llamó la atención. Y cuando yo decía, oye, y si le ponen esto y si le ponen lo otro, ya son inventos tuyos, aquí lo comemos así, así se prepara. Y en ese sentido, creo que el papel de estas investigadoras, pues es ese, ¿no? De no lleva ajo, no inventes, no le pongas hojas de más que aquí no tenemos, aquí lo cocinamos así, ¿no? Sí, el valor de ellas es que, bueno, digamos en este lenguaje técnico antropológico, ellas hacían observación participante. Es decir, estaban observando, pero participaban dentro de las tareas y eran parte de la comunidad. Y un dato también muy importante es que ahora están trabajando, ¿no? Inmediatamente casi de que salieron, trabajan para la Secretaría de Bienestar, ¿no? Y trabajan dentro de su propia comunidad. Entonces, creo que este papel o lo que les brindó hacer una investigación, desenvolverse, pues es muy importante en nuestras alumnas, ¿no? Y eso es, a mí me da muchísimo gusto cuando veo en sus redes sociales que ya están trabajando, que ya están colocadas en el mercado de trabajo. Y eso creo que es lo más importante. Cuando tú ves a tu alumno ya trabajando, ejerciendo, pues esa es la satisfacción más grande que dices, qué bueno que ya estás trabajando, ¿no? Y que todo lo que estudiaste o que te esforzaste todos estos años de la carrera, pues tengan ahora un fruto. Y yo lo veo con ellas, ¿no? Cuando las veo que ya están trabajando o me llamaron para decirme, oiga, maestra, una carta de recomendación para el trabajo. Creo que esa es la parte más importante de, no sé, a mí siempre me va a dar mucho gusto verlas ya como desempeñándose como ingenieras, ¿no? Y a lo que dice usted, maestra, se supone que esa es la razón de ser del tecnológico. En el decreto de creación lo puntualiza y dice formar egresados que incidan en la transformación de sus entornos inmediatos, ¿no? Y si estos, ellas, entre muchos otros egresados que están teniendo la oportunidad de trabajar en esta región y que no están cayendo, no todos, obviamente, pero el incidir por lo menos un poquito en reducir la fuga de la mano de obra que se está generando en la región, porque esa es la razón de ser de nuestros tecnológicos. Todos los que ofertamos desarrollo comunitario, la mayoría han nacido con esta ingeniería porque es el perfil de la creación de la ingeniería. Eso es lo que dice. Esta ingeniería se va a impartir en lugares en donde sea necesario y que cumplan con estas características. ¿Cuáles? Ser rurales, contar en la periferia con etnias o con factores étnicos, que tengan algunas incidencias agropecuarias, silvícolas, pecuarias, ganaderas, sociales, productivas, económicas, pero no industriales necesariamente. Entonces, esas son como que parte de las razones de ser. Y si lo estamos consiguiendo, por lo menos en una parte, se está cumpliendo en parte el objetivo. Por supuesto que el compromiso es incidir todavía un poquito más, ¿no? Este trabajo le da apertura a la seguridad alimentaria. Le platico, he tenido ya la oportunidad de trabajar con la licenciada Lupita Sopit de Tequila, te mando un saludo, y ella ha estado trabajando con el
más, ¿no? Este trabajo le da apertura a la seguridad alimentaria. Le platico, he tenido ya la oportunidad de trabajar con la licenciada Lupita Sopit de Tequila, te mando un saludo, y ella ha estado trabajando con el CIMAC, que es una raíz de una planta de frijol. Oh. Y este CIMAC es un platillo tradicional, pero es en dulce. El problema que ella identificó en su comunidad en Santa Cruz, Tequila, es que este platillo estaba ya en peligro de extinción. Peligro de extinción porque solamente 5 mujeres, de las cuales ya eran mayores, solamente 5 lo sabían preparar. Obviamente hizo su diagnóstico. Y ella pensó en estrategias, y de una de esas estrategias fue el Festival del CIMAC, el primer Festival del CIMAC que ella hizo. Y dijo, la idea es que yo quiero primero dar a conocer el platillo, ¿no? Y quiero empezarlo a reproducir, y quiero empezar, y quiero, ¿no? Un montón de ideas. Pero se dio cuenta que no había interés de la misma comunidad, siendo un platillo originario de ahí, ¿no? Y en los resultados del diagnóstico que ella me compartía, me decía, bueno, lo que pasa es que hamburguesas, hot dogs, pollo rostizado, entre otras, llegaron al centro de Tequila. Santa Cruz está a escasos 15 minutos del centro de Tequila. Y me decía, es que el platillo del CIMAC tarda más de 3 días en prepararse. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir a campo, buscar la raíz, llegar, trabajarla, hervirla, colarla, luego empezarla como a desmenuzar, ¿no? Volverla a hervir, volverla a colar, dejarla que repose, porque resulta ser que esta raíz es muy tóxica. Es muy tóxica. Entonces, debe de llevar todo este proceso para que precisamente vayan liberando todas las toxinas y posteriormente poder preparar el CIMAC, que es como un bagazo, y ya con el sabor es muy similar a la calabaza en dulce. Es muy similar. Y me decía ella, tiene mucho sentido que tienes hambre, dices, ay, se me antojó un CIMAC. Bótate 3 días, 4 días para preparar un CIMAC, ¿no? A mí me gustó mucho el contenido en cuanto a sistema producto café, en cuanto a maíz, en cuanto a quelites, flores, incluso que ustedes agregaron a la canasta. Pero maestra, ¿cómo sumamos la seguridad alimentaria con esto último que le acabo de comentar en el trabajo de la canasta? Obviamente, si lo vemos, los proyectos de recopilar las diversas canastas a nivel nacional, pues tiene un objetivo que precisamente es, por un lado, enfocarnos a la biodiversidad de la flora, de la fauna, y que es comestible y que de alguna forma, pues, cubre nuestros requerimientos nutricionales, alimenticios, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con los hábitos y que sobre todo tiene que ver con la salud. Cuando entre más diverso comas, entre menos empaques comas y más natural comas, es mejor para el cuerpo. Entonces responde también a una problemática del país donde ha habido cambios en los hábitos alimenticios, comemos más procesado y menos natural, y eso trae una serie de consecuencias en enfermedades, diabetes, hipertensión, malnutrición, enfermedades del corazón. Entonces, las canastas, por un lado, tratan de resolver el acceso inmediato de lo que hay en la comunidad, los recursos que tienes de la comunidad. Otra tiene que ver con el gasto económico y otra tiene que ver con el problema de la salud. Si nosotros comemos más quelites, más nopales, más biodiversidad, vamos a estar más sanos. Y también las comunidades muchas veces pues no tienen la ingesta adecuada, vamos a decir, de proteína, de fibra. Y entonces, cuando tú volteas a ver los recursos que tienes, puedes tener la alimentación, por eso es la seguridad alimentaria, accesible, inmediato a lo que estás consumiendo. Cuando tú muestras o volteas a ver la gran variedad de recursos que hay dentro de la comunidad y que esos recursos pueden resolver tu problema de alimentación de forma económica y de forma biodiversa, entonces estás resolviendo muchos problemas que tenemos ahora. Entonces, por eso es importante la canasta,
o que el desarrollo comunitario se involucre en la seguridad alimentaria. Y prueba de ello es que se propuso hace tiempo, ya tenemos desde que no recuerdo, desde el 2018, proponiendo esta nueva especialidad de seguridad alimentaria, y ya tiene un año que se implementó, ya vamos por la segunda generación este año, ya entra, ahorita que inicia el semestre, esta segunda generación con la especialidad en seguridad alimentaria, cuando una serie de 6 materias, y hay una precisamente que se llama así, seguridad alimentaria, y hay otra que se llama alimentación, salud y nutrición humana, donde tenemos que voltear a ver la biodiversidad que hay en las comunidades y cómo de esa forma podemos alimentar, ¿no? No tenemos que recurrir a los empaques, no solamente por la economía, sino por, como dice, la salud y la alimentación presentes, lo que tenemos inmediatos para resolver esos problemas. Por eso es que es tan importante la seguridad alimentaria. Ahora, respecto a lo que comentas de las recetas tradicionales, que son su tiempo de preparación es muy laborioso, y precisamente habría que voltear a ver, pero obviamente si ese platillo es tradicional, es festivo, solamente se hace porque no lo podemos considerar como un platillo cotidiano, ¿no? Más bien se considera incluso a lo mejor hasta como un ritual o festivo, y esa, la parte cultural de las recetas, entre más te tardes en hacerlas, más se convierten en una riqueza. Por ejemplo, cuando aquí en la zona preparan, o todos nos preparamos para el Día de Muertos, hay gente que prepara alimentos, tarda 2, 3 días antes para preparar la ofrenda. Entonces, la preparación de los alimentos, ahora en el mundo en que vivimos, como dices, todos queremos que se prepare rápido, que sea fácil. Y los recursos bioculturales son fáciles. Si tú haces unos quelites, pues es que están en 5 minutos. Si preparas unas calabacitas, son muy rápidas de preparar, pero lo que va a tener esa hamburguesa en calórica, o el contenido calórico de grasas trans, si lo comparamos con lo que nos ofrece preparar unos chayotes o preparar unas picaditas en la comunidad, pues es muy diferente. Sobre todo en entornos rurales. Y con estas pues inclusiones o estas introducciones de comidas, alimentos y productos globalizados, ¿no? Creo que esa es la amenaza. Y de las conclusiones de este trabajo que sigue haciendo Lupita, pues ella ha hecho los festivales del CIMAT porque primero se dio cuenta que no había interés. Cuando sucedió el primer festival del CIMAT, fue como que... Y de las conclusiones de este trabajo que sigue haciendo Lupita, pues ella ha hecho los festivales del CIMAT porque primero se dio cuenta que no había interés. Cuando sucedió el primer festival del CIMAT, fue como que, no diría yo aislado, porque fue en la comunidad, aislado en el sentido de, fue autogestivo, en el sentido de que no se contó con gran apoyo ni con gran... como que también por parte de las autoridades de aquel entonces no le vieron en ese sentido. Entonces ella por eso me invita a mí, entre otros amigos, y cada quien empezó a llevar gente y ese era el compromiso, ¿no? Dar a conocer el trabajo del CIMAT. Y las críticas de siempre: no van a venir, es que aquí quién va a querer venir, es que quién va a querer hablar de eso. No, pues ella se puso a elaborarlos, y así como llegábamos era de pruébenlo, degústenlo y esto y todo un festival en sí. Y empezó a llegar la gente de la comunidad. Cuando inició no estaban, habíamos pura gente de fuera y alrededores, pero no de la comunidad. En cuanto empezaron a darse cuenta, era como que se quedaban así paraditos en las orillas, en las entradas, ¿no? Así, en un ambiente abierto, una comunidad. Ni siquiera era el salón, ni mucho menos. O sea, era prácticamente afuera de su patio. Y era de, pásenle, entren, y que ustedes son de aquí, pásenle, ¿no? Y ya empezaban como que a los jueguitos y los productos que había y cosas y todo. En el segundo año fue un boom, ¿no? En el segundo año ella tuvo que conseguir el salón parroquial,
porque ya se dio cuenta que en la comunidad, el salón parroquial está a 5 minutos, pero ya se dio cuenta que no iban a caber, porque ahora sí la gente dijo, yo quiero, y quiero llevar esto, y quiero participar así, y yo también quiero esto, yo también, y entonces más gente se sumó, lo que para ellos se volvió en algo común, en algo tan simple, en algo tan sencillo y laborioso. Cuando ellos se dieron cuenta del valor que le dieron otras personas, dijeron, sí, es mío, ¿no? Se apropiaron, lo empoderaron y ahora lo defendieron. Este año se va a realizar el tercer festival, y ya obviamente no hay otra cosa que gire alrededor más que encima. Y ya vemos mucha gente que ya vamos, pero tiene lo suyo, tiene su magia, ¿no? Tiene su toque. Y creo yo que esos son de los impactos de los cuales necesitaríamos empezar a fortalecer en todas y cada una de las canastas locales, ¿no? Sí, por un lado yo creo que son varios procesos. Por un lado, el documentar y el recopilar. ¿Qué información hay? Porque supongo que hay 100, 20, 30 recetas de diversos atoles, platillos, y que no conocemos. Por ejemplo, en el caso de los hongos, ¿no? Si vemos pues, los caldos, la recolección de los hongos silvestres, y luego la preparación puede ser en caldo, en tamal, en guiso. Entonces, primero tienes que recopilar la información y ver qué hay. Cuando tú recopilas la información, entonces la sistematizas. ¿Y cómo la podemos sistematizar? Una es a través de los catálogos. Por ejemplo, Desarrollo Comunitario tiene varios catálogos en quelites. Entonces tienes el catálogo de las 20 especies que hay o que se encontraron ya clasificadas científicamente. Entonces, un primer paso es hacer los catálogos. Otro segundo paso es sistematizarlo a través de los recetarios tradicionales, precisamente con la receta propia de la comunidad, cómo lo preparan. Y otra es lo que hace la investigadora que mencionas, que es a través de las ferias gastronómicas, donde la gente presenta su platillo, lo podemos degustar y entonces revaloramos o se reapropian. Entonces creo que esas tres formas son bien importantes cuando hablamos de la seguridad alimentaria. Por un lado, la clasificación de las especies, ver toda esta variedad o biodiversidad que tienen. Después, ponerlo en un producto completo, como puede ser un catálogo, una receta, y después ya mostrarlo a través de estas ferias gastronómicas. Yo creo que esa es la parte muy importante cuando hablamos de seguridad alimentaria. Cuando hay una parte importante, cuando en las canastas o lo que se dice de los alimentos, es que las personas que preparaban esa receta dijeran una frase en relación a ese platillo. Y entonces cuando la gente ve el platillo, lo presenta y además lleva una frase para presentar su platillo, yo creo que ahí lo revaloriza, y es cuando nosotros, externos a la comunidad o externos a la preparación del platillo, vemos pues la riqueza cultural que hay en la cocina. Y eso es algo que también Desarrollo Comunitario tiene que ver. No solamente el documentar, sino la riqueza que hay en la preparación de cada receta y que tiene que ver con la identidad cultural, es bien importante. Sí, es que a veces o perdemos de vista que el desarrollo comunitario parte de la intervención, y la intervención, el fungir como un intermediario entre lo que ya no es visible y los que tienen que verlo, en este caso los actores, es ahí donde juega el papel importante nuestro perfil, nuestra ingeniería, porque el volver a hacer visible lo que ya no es visible es un proceso complejo, sin introducir necesariamente, sin estas formas violentas de meter nuevos patrones para mejorar, con el afán de la bandera del desarrollo, introducir cosas nuevas, ¿no? Cosas que no son ni nativas ni oriundas, y que a lo mejor ni siquiera están capacitados o que ni disponen del recurso, pero yo te voy a enseñar a hacer algo, ¿no? Con la finalidad que salgas adelante. Y partir de este tipo de proyectos, este tipo de iniciativas, y sobre todo lo rescatable al momento de hacer la intervención comunitaria es que ella lo hizo de una forma autogestiva, sin actores públicos, sin actores privados, sin actores que tuvieran ahí algún interés de por medio, porque hubo quienes le ofrecieron el apoyo, pero con la marca de por medio, ¿no? Como patrocinadores. No está mal, pero al final de cuentas ella dijo, no, yo quiero hacer esto de forma
pura, limpia, transparente, sin afán de nada, simplemente porque es lo que estamos haciendo, ¿no? Y de ahí que ya lo vean como una idea, propuesta de negocio, como una actividad económica en la cual este grupo de mujeres puedan verse beneficiadas, pero el objetivo primero era sacarla del riesgo, ¿no? Sacarla del peligro de extinción, que estas mismas 5 señoras se conocieran entre sí como entes productivos, no como vecinas, pero sí como entes productivos de un conocimiento ancestral, ¿no? Y que eran las únicas, porque ya las nuevas generaciones ya no estaban interesadas en eso. Sí, al pasar, digamos, era un patrimonio intangible, estaba en el pensamiento de las personas, pero en el pensamiento de las personas, al ya no estar esas personas, iba a desaparecer. Entonces ahora lo vuelves tangible. ¿Cómo? Primero documentar la receta, con obviamente todos los derechos reservados a la comunidad, a las señoras. Tienes que documentarlo, tienes que hacerlo, porque si no, se pierde. Por ejemplo, lo veíamos en un caso de una tesis también reciente de dos estudiantes que sus mamás son tejedoras. Cuando ellas comienzan a hablar de cómo ha ido cambiando el tejido, los colores de los tejidos de las fajas, pues no solamente han pasado años, sino han pasado épocas y también percepciones de distintas mujeres. Entonces, cuando ellas hablaban que anteriormente los colores eran más oscuros y después se hicieron más claros y se introdujo el color rosa o predominó colores más claros, yo les decía, bueno, ¿tienen una foto de cómo era la faja de antes? No, ya se perdió, o alguna sí, ¿y cómo es ahora? Y entonces mi sugerencia era: haz un catálogo, pon la foto de la faja, enmárcala para que pueda ser conocida, porque si no se documenta, ya se quedó y se quedó en la mente de las personas que así era antes. Y esa es la parte importante del desarrollo comunitario. Vas a entrar a documentar, a rescatar, pero tienes que volverlo visible para el otro, porque si no, yo no entiendo. Claro. Entonces, algo que vi hace poquito en un restaurante que fuimos, como la academia, que había fotos de fajas anteriores, supongo, de años atrás, y las colgaron en el restaurante y se veían, ¿no? Las fajas. Esa parte de tener un pedacito de esa faja como una muestra y poderla enmarcar, pues después tiene un valor histórico o una línea del tiempo, cómo fue cambiando el proceso. Y eso a veces los estudiantes dicen, bueno, se acuerdan, no puede ser, pero si no lo documentas, se perdió. Sí, y hay tantos, ahorita por mencionar un ejemplo, pero hay tantas cosas importantes que se están haciendo a través de los colectivos sociales, porque sí implica una capacidad gestora importante, más no una empleabilidad necesaria. Ellos están diciendo, yo organizo mi grupo, yo ya identifiqué una necesidad, los organizo y me voy de lleno a trabajar con ellos, ¿no? Esto hablando de que... ejemplo, pero hay tantas cosas importantes que se están haciendo a través de los colectivos sociales, porque sí implica una capacidad gestora importante, más no una empleabilidad necesaria. Ellos están diciendo, yo organizo mi grupo, yo ya identifiqué una necesidad, los organizo y me voy de lleno a trabajar con ellos, ¿no? Esto hablando de que no hay empleos, no hay convocatorias que tanto a ellos como a nosotros como carreras convoquen, ¿no? Necesito un licenciado en esto, necesito un IDC. No hay convocatorias todavía en ese sentido que nosotros llamamos de gane porque ya nos hemos posicionado en la región y ya piden ingenieros como tal en desarrollo comunitario, pero me compartían en otros tecnológicos que no. A nivel nacional, la idea de meter en el discurso nacional tal cual el desarrollo comunitario lo consideramos clave, ¿no? Para empezarnos a ser ya partícipes de estas convocatorias y demás, pero seguimos pensando en la empleabilidad, seguimos pensando en yo salir y quién me da chamba, ¿no? ¿Quién me da trabajo? Y no nosotros en que si no tenemos el capital financiero, las herramientas para poder hacer una ADR, una ADL, despachos, ¿no? Para poder atender el desarrollo comunitario desde las vertientes que cada quien elija. Si no tenemos eso en el momento, bueno, bien podemos ir a hacer este tipo de dinámicas que estamos platicando ahorita, como en el caso de la canasta. Ellas pudieron haber continuado en el mismo tenor y eventualmente verse no favorecidas ni beneficiadas, pero sí hacerse de un pago por este tipo de servicios. Pero me queda claro que es muy difícil. Yo lo he hecho. Yo puedo llegar y me preguntan, oye, una capacitación en esto, en aquello. Sí, tengo mis grupos y tengo mis proyectos, tengo todo, que es ajeno
a lo que yo hago, y no lo hago a través de un despacho, no lo hago a través de una secretaría, no lo hago a través de un ayuntamiento, simplemente son grupos vulnerados que se identifican, y a veces más como por corazonada digo, bueno, podemos hacer algo, pero eventualmente tienes que sacar no un provecho, no un beneficio, un intercambio, ¿no?, de saberes por, en este caso, términos financieros, ¿no? Y no necesariamente dinero, ¿no?, sino que hemos caído al trueque, hemos caído a formas de intercambio de las formas de pago y de gratitud que este tipo de grupos están teniendo hacia los técnicos, ¿no? Y ahorita que lo mencionas, con tu primer pregunta, ¿cuál era la diferencia entre el antes y el después de desarrollo comunitario? Pues también una diferencia bien importante son los seminarios de tesis que se comenzaron a implementar a partir del 2018. Entonces ya tenemos que 3 años, ¿no?, casi con los seminarios de tesis. Entonces yo creo que esa es una parte bien importante cuando ya el alumno tiene la oportunidad de elegir si se va a titular por tesis, por proyecto, por informe técnico, y después tener esta parte tan importante de los seminarios, donde ellos presentan sus avances y se comenta no solamente entre pares, sino también con los diversos asesores. Yo creo que marca una diferencia también muy importante en su formación. Eso es importante. Y la forma en que lo hace IDC, los seminarios donde están todos los tesistas y estamos todos los maestros escuchando los avances de las investigaciones, creo que eso puede marcar la diferencia también entre las generaciones anteriores y estas, ¿no? Tener la oportunidad de presentar o de sus avances en un momento como son los seminarios, también es un tema que posteriormente podemos abordar. Claro, y sobre todo que de lo rescatable es que es investigación aplicada. Sí. ¿No? Es investigación aplicada. Creo que eso es lo que más a mí en lo personal me agrada de esta forma de hacer investigación, ¿no? Que no es una investigación para almacenar, sino que es una investigación que está naciendo o generando aplicación en campo, ¿no? Maestra, un gusto. Gracias. Platicar de todo esto con usted. Yo quisiera continuar, ¿verdad? Pero no quiero seguirle robando mucho de su tiempo. Sepa usted que yo considero plausible, ya lo mencionado, ¿no? Muy importante entre estos trabajos y muchos otros que usted, así como el cuerpo académico, además de ser la coordinadora de los seminarios de tesis, entre otras acciones productivas que tiene usted para la academia y para la carrera, sepa usted que soy grato en ese sentido, reconozco mucho su labor, reconozco mucho todo el trabajo que usted ha desempeñado a través de los años, y sobre todo que, como ya lo mencioné, pieza clave, ¿no?, para nosotros y para nuestros estudiantes al hablar de todas estas dinámicas. Pues yo espero que este espacio pueda continuar para seguir hablando de todo esto. Pues maestra, no sé si tenga usted algún comentario adicional, algo que quiera hacer llegarle a las personas que nos vean. Sí, no, pues muchas gracias por la invitación. Sí, hay muchos temas. Bueno, pues a todos nuestros estudiantes, pues los invitamos a que vean o relean su matrícula, vean todas las asignaturas que tienen y que, digamos, si tienen también alguna inquietud de cuál es la mejor forma por optar para titularme, pues que se acerquen a nosotros, que los podemos orientar y sobre todo que sean sus propias investigaciones, aquel tema que quieren estudiar, aquel materia que les gusta más y que quieren llevar a la práctica, pues que realmente lo realicen, ¿no? Eso es bien importante, que siempre hagan lo que ellos quieren hacer y que tienen mucho que elegir dentro de desarrollo comunitario. Entonces, mi consejo que daría a las nuevas generaciones, que elijan dentro de todo lo que tengan qué les gustaría hacer y que con eso se vayan al final de su carrera. Eso es mi consejo a las nuevas generaciones, ¿no? Gracias. No resta más que agradecerles a todas y a todos quienes nos hacen el gran favor de seguir estos videos y estas charlas, estas dinámicas.
Agradecerles a Pátzcuaro, agradecerles a Puruándiro, a Comitán, a Cintalapa, entre otros tecnológicos, jóvenes estudiantes que nos hacen favor de seguir, de comentarnos. Incluso tenemos seguidores en Latinoamérica, en Sudamérica, tenemos también algunos de Estados Unidos, Canadá y de Europa, ¿no? En esta página creo yo son de los logros que hemos tenido ya a casi 5 años de la creación de esta página. Y pues bueno, la idea es ir variando un poquito los contenidos para que también ustedes también puedan dejarnos ahí sus dudas, sus preguntas, y si llevan gusto de que aquí platiquemos de algo, con todo gusto podemos analizarlo y revisarlo para que puedan ustedes escuchar sobre las temáticas. Pues maestra, de antemano, muchísimas gracias. Gracias, Rubén. Aquí estamos. No, gracias a ti por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.